Hola a todos amigos, seguidores del blog jesucristohombre.wordpress.com. Conforme se acerca la fecha de la supuesta transformación, la preocupación y la inquietud de muchos de nosotros que estamos y llevamos años intentando ayudar a las personas que están cautivas de esa forma de doctrina que se llama mirandismo, nos aumenta la desazón y nos aumenta la tristeza porque realmente no sabemos en qué va a desembocar el fin de esa supuesta transformación. Veo los informes por internet de la gente a pesar de todo lo que está sufriendo por causa de Miranda, a pesar de las ausencias de Miranda, a pesar de su total desinterés por estar cerca de los suyos, demostrando así las palabras de Cristo Jesús, que dijo que el buen pastor da su vida por sus ovejas y el que es asalariado no solo no las protege, sino que las deja y huye. Pues me preocupa muchísimo ver que tanta devoción, tanto amor y tanta lealtad hacia un hombre que realmente no lo merece puede desembocar en un desengaño enorme. Por desgracia, la historia nos avisa de otras sectas cuyos líderes han dejado a sus seguidores con gran desengaño, con una gran tristeza y con una gran soledad, incumpliendo totalmente las promesas que le hicieron. Y en algunos casos, algunos seguidores, gente ególatra, enormemente amadores de sí mismos, lo que han intentado es arrastrar a su propia ruina a los seguidores, haciendo el máximo daño posible. Yo sé que las cosas que digo ofenden a muchísimas personas, pero no es mi intención. Realmente yo no gano absolutamente nada haciendo estos vídeos, manteniendo una página web y manteniendo muchísimos correos con personas que me escriben y que realmente necesitan ayuda. Tengo mi trabajo, no vivo ni de las ofrendas ni de los diezmos de nadie. Trabajo en una iglesia sirviendo desde hace muchos años como pastor, pero tengo dos trabajos para cuidar de mí mismo, de mi esposa y poder ayudar a otras personas. Por lo tanto, lo que digo no lo digo para mi propia gloria, sino lo digo simplemente para que aquellos que quizá os sentáis heridos por lo que estoy diciendo, pues entendáis que lo hago con la mejor de las intenciones. No solo vivo una vida sencilla en la que estoy intentando obedecer y servir el Evangelio y servir a la Iglesia de Jesucristo, sino también estoy intentando servir a aquellos que están cautivos de otra forma de doctrina y que, aunque se sientan heridos por mis palabras, quiero que lo que vean en ellas es simplemente el sincero deseo de poder hacerles reflexionar. Si has llegado a este punto del vídeo y si estás en un centro educativo o si estás dudando y algunos días te levantas con todo clarísimo, pensando o creyendo que sabes que Miranda es Jesucristo hombre, y otros días no lo ves tan claro, lo cual es algo muy común, y cuando yo estaba en una secta me ocurría eso mismo, ¿no? Había días en los que me sentía más identificado con la doctrina del grupo y otros días en los que me sentía lleno de dudas. Quiero decirte una cosa, la verdad no necesita defensa. El Evangelio, el auténtico Evangelio, la verdad de la Biblia, la palabra de Dios, no necesita ser defendida en el sentido de que no tiene rival. La mentira sí necesita ser defendida, necesita ser incluso pasar a la ofensiva, y la mentira siempre se encuentra acorralada. Pero si tú de verdad creíste o crees que estás en la verdad, si crees de verdad que has descubierto el Evangelio finalmente revelado, no deberías de tener ningún temor por ver este vídeo y por ver otros vídeos de otras personas que están trabajando por ayudar a las personas cautivas del mirandismo y de las enseñanzas de Miranda. No deberías tener ningún temor, porque la verdad no necesita ningún tipo de justificación, porque no tiene rival. Igual que la luz y la oscuridad, pues la oscuridad no es ningún tipo de rival para la luz, porque se deshace cuando la oscuridad entra en contacto con ella. Así que
no tengas temor por ver este vídeo, no tengas temor por cuestionarte las enseñanzas de Miranda, porque si creíste la verdad, nada hay que temer, absolutamente nada. Pero creo que sí vale la pena que te cuestiones si estás siguiendo a Cristo, a Jesucristo hombre, o estás siguiendo a un vaso de ira. Si estás siguiendo a un apóstol o estás siguiendo a un falso obrero que huye y deja a las ovejas abandonadas a su suerte. Si de verdad fuiste engañado, es una pregunta que vale la pena que te cuestiones. Que vale la pena que te cuestiones. Solo pueden ocurrir dos cosas si te haces a ti mismo esta pregunta. Una, que salgas reforzado en tus convicciones, o la otra es que te libres de un error que te va a afectar a ti, va a afectar a tu familia y va a afectarte eternamente. Porque las consecuencias de seguir a Miranda son terribles en caso de que Miranda sea un falso Cristo. Así que vale la pena cuestionarte tu fe y cuestionar la autoridad de Miranda. Dice el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los postreros tiempos vendrán algunos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Y luego añade, apártate de estos. ¿Quiénes son estas personas que tienen apariencia de piedad, pero simplemente es pura fachada? Ellos parecen cristianos, hablan como cristianos, pero es una apariencia que cuando te acercas un poquito más a ellos y cuando te acercas un poquito más a sus vidas, ves que realmente no lo son. Esto es como cuando, no sé si andando por la calle quedaste confundido pensando, mira, este es mi amigo, o mi primo, o mi padre. Y te acercaste un poquito más a esa persona a la que tú pensabas que era tu padre, y al verlo de cerca ya distinguiste que ese hombre no era tu padre, solo tenía apariencia de tu padre. Esto es lo que ocurre con Miranda. Cuando tú lo consideras de lejos, tú crees que es tu Padre Celestial, que es tu papito celestial. Pero cuando te acercas a él y lo ves de cerca, distingues rasgos que simplemente lo delatan como otra persona diferente. Esa es la razón por la que Miranda siempre ha procurado estar alejado de los suyos, en vez de estar cerca de los suyos, como el apóstol Pablo, que buscaba a los creyentes y les predicaba el evangelio uno por uno y por las casas, y que decía, deseo ver vuestro rostro, deseo ver vuestro rostro. Miranda no, Miranda mantiene la distancia. ¿Por qué? Porque sabe que si la gente se le acerca demasiado, va a darse cuenta de que no es Cristo. Es simplemente alguien que se engañó a sí mismo. Es por eso que Miranda ahora está recluido en Houston con sus seguidores más fieles. Aquellos que él sabe que pase lo que pase, no le van a negar. Y la intención, como he puesto en la última entrada del blog jesucristohombre.wordpress.com, la intención es alejarse aún más, para que así no le distingan como el falso Cristo. Segunda de Timoteo 3 dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esa. Y cuando algo tiene apariencia de cristianismo, quiere decir que se parece al cristianismo tanto en la forma como en la enseñanza del cristianismo. Y lo que vemos de Creciendo en Gracia y lo que vemos de Miranda y sus enseñanzas es que no es cristianismo ni en su forma ni en su contenido. En su contenido ya lo hemos visto y tenéis ahí una cantidad de estudios que os hemos aportado, porque quita a Cristo Jesús y pone a Miranda. Ellos aplican textos que se aplican a Cristo Jesús, el que murió y resucitó. Cuando hablan del otro, dice el que murió y resucitó, y realmente se los aplican a Miranda. Se contradice a sí mismo cuando él habla de los falsos apóstoles como Juan y el libro de Apocalipsis, y luego ellos lo utilizan, y utilizan los profetas.
y utilizan textos de aquellos que ellos dicen que son enemigos del cristianismo y sacan doctrinas. Bueno, pero hablemos de las formas. En cuanto a la apariencia, no son cristianos ni en la enseñanza, pero tampoco en la forma. Y es muy importante que consideres esto. Esto no lo digo para atacar ni para herir a nadie. No es mi intención, Dios me perdone. Mi intención es hacerte reflexionar. Hacerte reflexionar. Cuando dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué dice eso? Lo dice para tu protección. Y este mandamiento bíblico, esta alerta bíblica, el propósito que tiene es que tú estés advertido y que seas capaz de distinguir al falso Cristo del verdadero Cristo. Y si confías en la verdad, estarás de acuerdo conmigo en que no hay nada que temer, porque la verdad no puede ser atacada ni desmentida. Así que vale la pena que examinemos a Miranda por su forma y por sus frutos. ¿Cuál es la apariencia, las formas de Miranda y su enseñanza? Hemos visto sobre su lenguaje. Miranda aparece como un cristiano que te habla y te dice bendecido, tú eres un espíritu perfecto, cita la Biblia. Y eso es apariencia, eso desde lejos parece un cristiano. Pero cuando te acercas a él, lo oyes maldecir y utilizar palabras que tú no dejarías que tu hijo pequeño dijera en tu casa. Cuando aquel vídeo en el que sale hablando de Benedicto, diciendo que es un homosexual dicho malamente, o cuando visitó España y no vino nadie a verle a aquella reunión que hicieron, yo estuve personalmente y no hubo nadie, nada más que unos pocos hombres buenos y mujeres buenas que iban a apoyar a su líder, pero muy poquitos, quizás 15, algo más, poco más, quizás 20. Y él dice de España que España estaba llena de mierda. Y no sigo. ¿Cómo puede alguien que viene de Dios hablar con esa boca sucia? Decía Jesucristo, el verdadero Jesucristo, que del corazón salen las cosas malas. Del corazón. ¿Qué es lo que tiene Miranda en el corazón cuando dice esas barbaridades y esas palabras que tú no le dejarías decir a tu hijo en casa? Lo que tiene es un corazón no nacido de nuevo. Todavía Miranda no conoció el Evangelio, todavía Miranda no tiene el Espíritu Santo dentro de él y por lo tanto no puede salir de su corazón otra cosa que esas malas palabras. Ellos son violentos. ¿Cuántas veces hemos visto a Miranda amenazar y dice, yo no amenazo, son los ángeles de destrucción? Amenazar a las personas con la muerte. ¿Cómo puede alguien que se supone que es cristiano amenazar de muerte a otra persona? ¿Qué clase de corazón hay que tener? Cuando el Señor nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos, y Miranda no ama a sus enemigos, Miranda les envía ángeles de destrucción. Y se alegran. Cuando aquel juez que le juzgó por su divorcio, bueno, Miranda, aunque dice que es un hombre de Dios, pero no es capaz de mantener consigo ni a su primera ni a su segunda mujer, porque no es capaz de amar a una sola mujer. Y aquel juez que llevaba el divorcio murió repentinamente. Y todo el mundo daba saltos y vítores de alegría. Y dice Dios, yo no deseo la muerte del injusto, no la deseo, pero ellos sí, y se alegran, según la enseñanza de Miranda, en obediencia a su mandamiento. ¿Y eso qué te dice acerca de Miranda? ¿Que es un verdadero Cristo o que es un falso Cristo? Son violentos, son sensuales. ¿Cómo es posible que alguien rompa el pacto con Dios y con su esposa y tome otra esposa? ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, que se supone que ha sido enseñado por Dios sobre cómo amar a tu mujer, la deje y la abandone y se vaya con otra más bella, más joven? Miranda ha cambiado de esposa varias veces y con la que tiene ahora no es ni siquiera su esposa. Viven como marido y mujer.
pero sin ningún tipo de pacto, y sin haber roto el pacto con su primera mujer. Y muchos de los que están en los centros educativos han seguido el ejemplo de Miranda porque él es la cabeza, él es el maestro y los demás obedecen. Y tú no solo predicas con lo que hablas por tu boca, tú predicas con tu vida. Y él con su vida ha enseñado a otros a abandonar a sus mujeres y a tomar otras, una extraña, alguien que no es tu esposa, como dice el profeta, rompiendo el pacto con Dios. Eso es sensualidad, aburrirte de una esposa y tomar otra. Eso no es lo que Dios desea, no es lo que Dios desea ni para ti ni para nadie. No tienen afecto, son mentirosos. Cuando ellos dicen que no conocen a nadie según la carne, a no ser que esa persona abandone creciendo en gracia. Y acusan a la exmujer de Miranda, la acusan de lesbiana y buscan a una mujer, le pagan dinero para decir yo fui la amante de esa mujer. Acusan y hablan de que Abner, que si se robó no sé qué cosas. Pero tú no decías que no conocías a nadie según la carne. ¿Cómo es posible que ahora digas que qué carnal, es un ladrón? Esto es contradicción consigo mismos y además rencor, violencia. Quizás si fueras cristiano de verdad diría, mira, voy a tratar este asunto en secreto con Abner. Si es que él robó, que simplemente es una acusación por venganza y por despecho, y lo tratas con tu hermano a solas y lo intentas solucionar, en vez de simplemente sacar un vídeo para acusar y para maldecir, ignorando sus propias vidas, ignorando el daño que han hecho. Por sus frutos lo conoceréis. Mira, acabas de poner tu confianza y tu destino eterno en manos de un hombre cuyos frutos solo delatan un corazón negro y corrompido que no ha conocido el Espíritu de Dios. ¿Vas a entregar tu destino eterno a él? Quiero animarte a que leas las Escrituras sin el velo de Miranda, a quitarte el velo de Miranda y a poder leer el Evangelio por ti mismo y ver que aquel que murió y resucitó, dice la Escritura que no se halló engaño en su boca. Sabes que Jesús tenía muchos enemigos y ellos siempre intentaban cazarle en alguna mentira, pero no pudieron. Y a veces se acercaban a Jesús para tentarle y ver si era capaz de pecar, pero no fueron capaces. Y en una ocasión él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás le tentaba, pero tampoco fue capaz de hacerle pecar, ni con sus labios, ni con sus hechos. A veces algunos lo ponían al límite, pero él, aunque se enfadó, su ira era una ira santa y no hacía daño a los demás, ni insultando. Cuando Pedro abandonó a Jesús, Jesús nos sacó un vídeo y dijo, mira, Tomás, ve y hazte un videíto aquí acusando a Pedro de ladrón y tú dices que era un ladrón y que él solo quería su propia gloria, ¿no? Jesús cayó y esperó a que Pedro se arrepintiera y fuera a él. Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Se lo dijo 3 veces y lo restauró, en vez de acusarlo y apartarlo para siempre. Jesús, en vez de alejarse de las personas, lo que hacía era estar muy, muy cerca de ellas. Dice la Escritura que tomó a 12 para que estuvieran con él. Día y noche los 12 apóstoles estaban con Jesús. Se levantaban con Jesús. Pasaban el día con Jesús, escuchando sus enseñanzas. La vida de Jesús estaba abierta a ellos. Y la de los 70. Y el pueblo de Israel conocía a Jesús. Delante de ellos estaba sirviendo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, cuando fueron a matar a Jesús, él dice, dejar ir a estos, pero tomarme a mí. Y él dio un paso adelante y se ofreció a sí mismo para que le quitaran la vida a él. En vez de huir y irse a Samaria o irse a otros lugares, a Siria, o quizá al Imperio Romano, o quizá a otras naciones de Asia Menor. Él
se ofrece y va voluntariamente a la cruz. Y aún estando en la cruz, siendo insultado por otros, sufriendo los dolores que nadie se puede imaginar lo que Cristo Jesús estaba sufriendo en su cuerpo y en su espíritu, porque el Padre se había apartado de él, ni aún así su boca le hizo maldecir. Al contrario, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el apóstol Juan le dice, aquel que se suponía que era tan malo, le dice: mira, ahí tienes a tu madre, cuida de ella. Él solo tenía, el Señor Jesús, bendito sea su nombre, él solo tenía amor en su corazón, solo tenía compasión y bondad, solo tenía deseos de bien, de hacer bien a otros, de restaurar al caído, de estar cerca de los suyos, de estar próximo a ellos y llevando una vida santa y transparente. Y ahora compara la vida del santo y bendito Jesús con la vida de Miranda. No tiene nada que ver. ¿En quién has confiado?